Hola, ¿qué tal? Espero tengan un buen día. En este video quiero explicarles un par de detalles importantes que deben de saber de cómo funcionan los sensores de radiografía digital y características importantes que deben de tomar en cuenta antes de hacer una compra inteligente. Bueno, eh, antes de entrar en el detalle del sensor, necesitamos retomar dos conceptos técnicos muy importantes con respecto al equipo de rayos X. En primer lugar está lo que es la radiación, lo que se produce en el cabezal de radiación. Bueno, resulta que en su equipo de uso periapical tenemos generalmente un sticker. En el cabezal hay una calcomanía, hay un adhesivo donde indica cuál es la potencia de su equipo de rayos X. Bueno, ¿qué significa esto de la potencia? Bueno, en el suministro eléctrico que tienen en la clínica generalmente habrá 110 o 220 voltios. Por medio de un dispositivo, un transformador eléctrico que está aquí dentro, él toma esos valores de 110 o 220 voltios y los va a elevar, los va a llegar hasta 70.000 voltios. Es en el caso de los equipos que están diseñados con esa característica de 70. Pudiera haber algunos que hay de 60, pudiera ser de 50, 65, etc. Todo va a depender del diseño del equipo. Bueno, por medio de ese transformador, entonces vamos a elevar esos 110 y los vamos a llegar a 70.000. Esos 70.000 voltios van a llegar a el tubo de radiación, que es algo como esto, ¿sí? Y van a generar una serie de comportamientos eléctricos. Entre ellos está la luz, o sea, se va a comportar como un bombillo, él se va a encender, se va a poner caliente y va a emitir radiación con un valor de potencia. Bueno, ese valor de potencia es el que necesitamos conocer en nuestro equipo de rayos X. Por eso es que les sugiero que ustedes lo pueden checar en el equipo que tienen instalado en la clínica. Ok, muy importante ese primer concepto. Segundo concepto. El panel de control es un dispositivo que se maneja en función al tiempo, en una unidad de medida, en un segundo. Ojo, cuando nosotros programamos en este en particular, que es de una marca X, no importa, tenemos una característica importante, es de 3 dígitos. Es decir, yo puedo marcar aquí 1.00. Eso significa que lo estoy programando para que él haga un disparo en un segundo. ¿Ok? Ojo, un segundo. En términos de radiación, un segundo es mucho tiempo. Generalmente para las piezas dentales no se utiliza eso. Se utiliza en el orden de 0.50, 0.63, 0.40. Que 0.50 viene siendo medio segundo. Y es lo que se utiliza como para una pieza, un molar, un premolar, incisivo, sea el caso, juegan con ese valor. Dejemos bien claro entonces que lo que yo manipulo en el panel de control es tiempo, no potencia. La potencia que les dije que estaba en el cabezal, eso es invariable, es nada más la fuerza con la que la radiación sale. Yo no lo puedo modificar. Lo que sí puedo modificar es con cuánto tiempo sale, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener clarísimo. Ok, resulta que esos dos datos que les estoy dando, lo que vemos en la pantallita y lo que está en la calcomanía del cabezal, son valores teóricos, ¿sí? Porque eso es lo que yo creo que hay, son los valores teóricos. Hay un concepto que es el valor práctico, que es el valor real, cuánto es lo que el equipo realmente está disparando en potencia, porque será 70, no lo sabemos. Acuérdense que el equipo con los años va perdiendo potencia, va perdiendo fuerza, y el panel de control se puede ir desajustando en el tiempo. Pudiera pasar que se llegue a tener medidas muy diferentes a lo que creemos que están. El Ministerio de Salud solicita año con año se le haga una visita de mantenimiento preventivo a los equipos de rayos X, ¿sí? Entonces, generalmente siempre se debe llenar, y lo hacemos los que prestamos este servicio, sea yo o los demás prestadores, llenamos un documento que se llama certificado de buen funcionamiento de rayos X. La mayoría de gente no tiene claro de qué se trata esto, no le toman mucha importancia,
Pero créanme que aquí hay información muy valiosa de la realidad del equipo que tienen ustedes en la clínica, de cómo está su vida útil. Hay dos parámetros aquí, hay dos bloques importantes en el documento donde se habla de la potencia en kilovoltios y del tiempo de exposición. Entonces, explico. Yo voy a hacer un disparo, no sé, lo programo en 0.50 sea el caso, y lo activo. Los instrumentos de medición similares a estos de la marca Radcal, una marca estadounidense, dicho sea de paso, quiero decirles que estos equipos periódicamente se mandan a la fábrica para corroborar que ellos estén haciendo lecturas correctas. No podría ser que uno ande con un termómetro pretendiendo medir temperaturas y si el termómetro mío está malo, pues los demás resultados van a ser malos, obviamente. Y bueno, estos aparatos con frecuencia se revisan en fábrica para determinar que efectivamente lo que yo creo que hay en el rayos X es lo correcto. Bueno, eso es una normativa del Ministerio de Salud, es importante también que lo sepan. Volviendo al documento, entonces les decía que vamos a anotar aquí lo que es el valor teórico, que es el de 70, y el 0.50 del tiempo. A la hora que hacemos el disparo, no necesariamente va a suceder eso. Pudiera pasar que la potencia sea 68, 67, 65, 71, 72, no sabemos, dependiendo la vida útil del aparato. Y el tiempo no pudiera ser 0.50, pudiera ser 0.48, 0.52, 0.30, inclusive lo que fuera, pudiera estar un poquito perdido en el tiempo. Bueno, para este efecto el Ministerio de Salud, en lo que es el tiempo, le da un rango de desviación aceptable, que es del 10%, pero pudiera ser que estuviera más perdido. Entonces ahí sí entramos en el concepto de calibración. Ahora que digo calibración, aclaro, lo que se hace en la revisión técnica año con año en realidad es una verificación del sistema, no es una calibración. La calibración empieza a regir en el momento en que manipulamos el equipo de forma invasiva, es decir, desarmamos, tocamos perillas, corregimos, eso sería la calibración. Pero lo que el ministerio recomienda inicialmente es la verificación, que es corroborar con instrumentos que la potencia y el tiempo sean los correctos. Bueno, entendiendo estos dos términos que queden clarísimos, entonces ahora sí vamos a hacer la analogía entre la película convencional y el sensor. Resulta que nosotros tomamos una película de uso convencional, o sea, voy a poner el ejemplo un molar, y lo ponemos en 0.64, que eso es un poquito más de medio segundo. Hacemos el disparo, capturamos la imagen. Si la ponemos en el tiempo correcto, con el líquido correcto del líquido de revelado, pues la imagen va a salir perfecta. Pero si cambiamos esos tiempos, los ponemos mucho más altos o mucho más bajos, pudiera ser que entonces vamos a variar la imagen de una forma muy radical. Puede ser que la pongamos totalmente negra o muy clara. Es una de las cosas que pudiera suceder. Lo mismo pasaría si sumergimos mucho tiempo la película en el líquido de revelado. Si la excedemos en el tiempo, la vamos a lo que popularmente se dice que se va a quemar, o caso contrario, si la dejamos muy poco tiempo o el líquido no es el apropiado, va a quedar muy clara. Estas situaciones son las que se dan con la película convencional. Bueno, de igual forma, el sensor digital se comporta igual. Él necesita un valor de potencia, ojalá muy cercano a 70, y que el tiempo de programación sea el correcto. Aquí es donde radica una gran diferencia a la película convencional, y ese es el secreto de todo esto. El dispositivo está diseñado para que funcione con tiempos muy bajos. Es decir, si yo le pusiera 0.50, ya es un tiempo muy alto para el sensor. Estos sensores generalmente están diseñados para que funcionen en el orden de 0.10, 0.12 o 0.08 inclusive, que son fracciones de segundo muy bajas, ¿sí? Entonces, si nosotros le ponemos un poquito más de tiempo al dispositivo y lo accionamos, pudiera pasar que entonces el sensor nos dé una imagen totalmente negra. Bueno, no es que el sensor esté malo, ni rayos X, simplemente es que le estamos sobreirradiando. El sensor se está sobreirradiando y la característica es que va a salir totalmente negra. Caso contrario, si le pusiéramos un tiempo extremadamente bajo,
es muy probable que el sensor también salga la imagen muy clara. Entonces, vamos entendiendo que el sensor se comporta igual que una película de uso convencional, pero el gran detalle es el tiempo, que él trabaja con los tiempos más bajos que pueda el equipo emitir. Ahora bien, sucede que, bueno, yo aquí tengo una gran facilidad porque mi dispositivo aquí tiene 3 dígitos, pero no pudiera ser así. Pudiera ser que tengo equipos de orden analógico. ¿Cómo sería el equipo de orden analógico? Bueno, los que simplemente tienen lucecitas y los dibujos de los dientes. Alguien me podría decir, o alguien que le interese vender equipos diría que esos equipos, bueno, hay que descartarlo, y no necesariamente es así. Lo que hay que hacer es investigar en el equipo cuál es el tiempo que él puede generar más bajo. Usualmente lo que se hace es que se selecciona en la posición de niño y se busca un incisivo, que es prácticamente sería el tiempo de radiación más bajo que el equipo puede dar. Ojo que sigo hablando de tiempo, no de potencia. Si el equipo ya tiene muchos años y él es de 70, pero ya tiene muchísimo desgaste, probablemente el tiempo sí va a ser efectivo para el sensor, pero no la potencia. ¿Estamos claros? Entonces, eso es importantísimo entenderlo antes de descartar el equipo de rayos X. Pudiera pasar también que no es de luces, sino que es numérico. Y lo que tenemos es un selector, como la perilla de un radio, donde también se va a manipular el tiempo. Insisto, lo que estamos manipulando es tiempo, no potencia. Ya estamos claros en eso. Bueno, ok. Teniendo ya claro eso, entonces sí podemos entender el comportamiento del sensor y de la película digital y cuál es lo correcto a la hora de la compra. Bueno, lo que no se debe hacer es ir y comprar el sensor de golpe al depósito y me lo traigo y listo. Eso no se puede hacer porque corre con un riesgo alto de que alguna de las dos cosas no sean compatibles, sea que el equipo es muy viejo o que las características del sensor como tal son muy específicas y no del todo va a quedar bien. Entonces, usted debe, a la hora de hacer la compra, debe tomar dos consideraciones importantes. Número 1 es la manipulación del software, que tan amigable sea. Acuérdense que no se trata solo de capturar la imagen, se trata de exportarla, se trata de importarla, se trata de hacer recortes, de hacer medidas, una serie de cosas que vamos a determinar según la facilidad que tengamos con esa aplicación, qué tan amigable sea. Eso es una cosa muy personal, pero es importante que lo tomen en consideración. Segundo, si el dispositivo, acuérdense que esto requiere una computadora, sea que se conecte por cable o de forma inalámbrica, requiere una computadora. Entonces necesitamos estar muy seguros de que nuestra computadora también se le va a poder instalar el dispositivo del sensor, que no va a tener problemas de memoria, que no va a tener problemas de procesador, de tarjeta de video, etc. Eso también ustedes tienen que tomarlo en cuenta. Y la condición más importante es la resolución de la imagen. Ojo, aquí sí quiero que quede más que claro. Me pasó alguna vez que visitando a un cliente, la doctora me decía que no podía ver una cara interproximal. Entonces, ella me preguntaba a mí y yo lo que le dije fue que, doctora, si usted no la ve, mucho menos yo. Y la razón es muy sencilla. No porque todo el mundo tome fotografías, significa que todos somos fotógrafos. En el concepto de fotografía hay muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta. De luz, de color, de contraste, de saturación, de imagen. Bueno, hay una serie de cosas que los que trabajan en la fotografía lo saben. Bueno, lo mismo pasa con las placas de radiología digital. Yo sí puedo, por ejemplo, en una imagen de estas interpretar o por lo menos ver la morfología de un diente. Claro, tiene forma de diente, eso es. Pero yo no puedo ver detalles clínicos que son de interés para el odontólogo. Ahí es donde está el detalle. Si la imagen es mala, vamos a perder información, ¿sí? Información que el odontólogo no puede ver. Pero tiene que ser un ojo especialista, un ojo educado, el que pueda lograr determinar eso. Entonces,
En concreto, lo que yo les sugiero antes de comprar el famoso sensor digital es que soliciten una visita a la clínica. El vendedor, el depósito de su confianza, se va a presentar, van a tomar algunas radiografías con el sensor que le están ofreciendo y entonces usted va a poder tener la facilidad de manipular la imagen, de ver si se le puede instalar en su computadora y de ver la calidad de la imagen para ver si los conceptos clínicos o la información clínica que usted debe ver en la pieza dental, en el tejido, la logra ver. De lo contrario, podría cometer el riesgo de comprar un dispositivo que tenga una resolución muy mala y que entonces se pierde la información clínica de interés. Aclarando esto, también es importante saber si el software que le están ofreciendo eventualmente va a requerir alguna actualización o tienen que pagar alguna licencia o algo. Creo que lo peor que le podría pasar a uno es a la vuelta a un año estarlo usando, pues el sistema se bloquee y diga que tienes que pagar una actualización o no sé, X cosas. Bueno, básicamente yo creo que estos son los conceptos más importantes que se deben de tomar en cuenta a la hora o antes de hacer la compra del sensor, y cualquier duda o cualquier sugerencia, igual me encantaría que hicieran algún comentario. Lo pueden hacer en mi página, ya saben, Giovanni Sánchez, es como me manejo en Facebook, o me pueden escribir ya sea vía WhatsApp al 88 89 21 50. Espero este video sea bastante claro. Sé que traté de comprimir toda la información porque la verdad es que es mucha cosa, pero traté de hacerlo bien clarito para que se pueda entender fácilmente. Bueno, que tengan buen día y les agradezco la oportunidad.